oportunidad estaremos abordando el contenido relacionado con las estructuras de los compuestos de tipo orgánico, donde nuestro protagonista principal es el elemento carbono, del cual ya conocemos su número atómico, del cual ya realizamos su estructura o configuración electrónica para poder ver la capacidad que tiene este elemento de poder juntarse con otro y de esta forma obtener un compuesto de tipo orgánico. Los elementos que hemos trabajado continuamente, con los que podemos observar que él tiene la posibilidad de unirse o su capacidad de enlace, son con el elemento hidrógeno, con el elemento oxígeno, con el elemento nitrógeno, fósforo, el grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Son los elementos con los que mayormente este elemento llamado carbono va a tener la oportunidad de enlazarse para poder formar un compuesto de tipo orgánico. Todo va a depender, como ya lo hemos estudiado, de su configuración electrónica y qué tan capaz es de juntarse con otro elemento dependiendo de las condiciones. Para poder expresar este tipo de compuestos es necesario realizar una fórmula química. Las fórmulas químicas nos permiten hacer una representación cual y cuantitativa del compuesto. ¿Cómo es eso de cual y cuantitativa? Pues bien, cuando yo me refiero a la parte cualitativa, estoy describiendo características de ese compuesto. Por ejemplo, estado físico, por ejemplo, está compuesto por los elementos hidrógeno, carbono y oxígeno. Estoy describiendo de forma teórica algunas características o algunos aspectos que puedo observar de ese elemento, pero en teoría. Cuando hablamos de la parte cuantitativa, estoy especificando la parte numérica, es decir, puedo expresar en términos numéricos cuál es la masa molecular de ese compuesto, cuántos números de átomos hay de cada uno de los elementos que forman el compuesto, cuál coeficiente de balanceo me permite establecer el número de átomos exacto que hay de cada uno de los elementos, o fácilmente expresar la masa atómica de cada uno de los elementos me permite dar o describir características de forma cuantitativa. Por eso decimos que en las estructuras de los compuestos, ya sea de tipo orgánico o de tipo inorgánico, en este caso hacemos referencia a los orgánicos porque son los que nos interesan en este nivel, podemos decir entonces que hay una representación cual y cuantitativa, y es lo que nosotros conocemos como una fórmula química. Me ofrece información teórica y numérica de ese compuesto. Ahora bien, dentro de las diversas estructuras presentes para una fórmula química, como ya acabo de hacer mención, tenemos lo que es la fórmula molecular y la fórmula empírica, fórmulas que fueron estudiadas en un nivel anterior y en donde fueron descritos pasos de forma puntual para la determinación de cada una de ellas. En este caso, como estamos abordando las estructuras de los compuestos orgánicos, específicamente fórmulas que me permiten expresar ese compuesto orgánico, pues entonces haremos referencia a lo que son las fórmulas desarrolladas, que se va a expresar con las letras mayúsculas FD, haciendo referencia a la fórmula desarrollada, lo vamos a abreviar de esa manera, y la fórmula desarrollada no es más que una fórmula que nos permite verificar de forma detallada la estructura del compuesto, nos permite identificar de forma específica los elementos que están conformando esa estructura, ese compuesto de tipo orgánico. En este caso, tengo una fórmula molecular con 6 átomos de carbono y 14 de hidrógeno. ¿Cómo lo puedo representar según la estructura de la fórmula desarrollada? Como me dice que especifica el número de átomos que tiene ese compuesto, en este caso la fórmula molecular de mi compuesto es C6H14, un compuesto de tipo orgánico, el cual les invito a que ubiquen su nombre, ¿ok? Simplemente les doy la fórmula, ustedes ubican el nombre y cuál es la estructura que debe llevar. Observen acá, tengo 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono que van a estar enlazados a esos 14 átomos de hidrógeno. ¿Cómo van a estar enlazados? Por esas líneas o guiones propuestas por Kekulé.
Él plantea líneas o guiones para la unión entre los elementos de un compuesto para que éste se pueda llevar a cabo. Y esto que observamos acá es precisamente un ejemplo de esas líneas o guiones planteadas por Kekulé, donde represento de forma individual los 6 átomos de carbono enlazados por esas líneas o guiones a cada átomo de hidrógeno. Recordando además que allí también vemos planteado y se corresponde todo lo estudiado en la configuración electrónica de los elementos. En el caso del elemento carbono, vean cómo se ve allí representado, ¿ok?, los electrones por compartir que tiene con el átomo de hidrógeno. No utilizo puntos, no utilizo ningún símbolo, simplemente utilizo la teoría propuesta por Kekulé. Líneas o guiones para poder representar. Siempre, siempre es una constante, es algo que deben manejar siempre. El átomo de carbono siempre va a tener un máximo de electrones por compartir de 4. Sus posibilidades de enlace son 4 espacios, no hay más. Es por ello que nosotros decimos que cuando se va a representar cualquiera de estas fórmulas que estaremos estudiando, el átomo de carbono debe cumplir con su tetravalencia. Tetravalencia porque hacemos referencia al prefijo numérico tetra, y valencia porque son los electrones de valencia lo que le permiten formar un enlace con otro elemento para llevar a cabo cada una de estas estructuras. En este caso, fíjense, tenemos una cadena hidrocarbonada. También hago mención que esas líneas o guiones propuestas por Kekulé nos permiten formar lo que se describe en química orgánica como cadena hidrocarbonada, o básicamente cuando se habla de un hidrocarburo. ¿Por qué se habla de un hidrocarburo? Porque en ese compuesto siempre va a estar presente el elemento hidrógeno y el elemento carbono, como es el caso. Entonces tenemos una cadena hidrocarbonada, porque hay hidrógeno y carbono unida entre ellos, esos elementos, por un enlace, línea o guión. Entonces tenemos 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y a su alrededor voy a acomodar esos 14 hidrógenos a través de esas líneas o guiones. Y la fórmula desarrollada queda representada de esta forma. Especifica y detalla cada uno de los elementos que la conforman. Voy ahora con la fórmula semidesarrollada. Aquí no vamos a especificar con detalles, ¿ok?, de forma estructural la cantidad de carbonos e hidrógenos que hay, simplemente lo hago de forma abreviada. Se va a abreviar en este caso fórmula desarrollada con las letras mayúsculas, F, S y D mayúscula. Voy a trabajar con la misma fórmula molecular, C6H14, pero fíjense su estructura. De igual manera, debo respetar la tetravalencia del carbono, solo que aquí donde voy a representar su estructura tengo CH3, enlace, y de esta manera yo cumplo con la tetravalencia. ¿Cómo en eso? Fíjense, este CH3 es lo mismo que yo diga carbono enlazado a 3 átomos de hidrógeno, y la tetravalencia la completo al unir ese átomo de carbono con el siguiente. Allí tengo 4 enlaces a su alrededor, es decir, estoy cumpliendo con la tetravalencia. ¿Cómo continúa esa cadena? Como para que entiendan aquí ese CH2. ¿Cómo es eso? CH2. Bueno, ya este tiene, ahora voy con el segundo. Carbono, un enlace que lo permite anterior mantenerse unido a la cadena, y el enlace que sigue, que sería este. Ok, ya tengo 2 enlaces, solamente le quedan 2 oportunidades. Por eso decimos H2. ¿Cómo completamos esa tetravalencia? Con 2 hidrógenos más. Y así sucesivamente hasta completar. Pero en este caso, la fórmula semidesarrollada lo hace de una forma más abreviada. ¿Ok? Él condensa todo lo que son los átomos de hidrógeno al lado del elemento carbono, y el único enlace que se va a representar entre ellos es el que permite formar la cadena hidrocarbonada. Pasemos entonces ahora a la fórmula condensada, en la cual es la forma más sencilla de poder expresar la fórmula molecular de un compuesto. Generalmente se utiliza en aquellos compuestos de tipo orgánico donde son demasiado extensos y poseen mucha cantidad en número de átomos, ya sea
de carbono, hidrógeno, es decir, de los elementos que estén conformando esa molécula, ya que las moléculas del tipo orgánico tienden a ser muy extensas, muy grandes. Entonces existen estos tipos de fórmulas. En este caso, la fórmula condensada me permite de una forma abreviada, ¿ok?, representar cada uno de los elementos que están presentes en ese compuesto, y lo hace sin utilizar las líneas o guiones propuestas por Kekulé. Él simplemente, como lo dice su expresión, condensa, resume, abrevia cada uno de los elementos, lo hace, no los deja de representar en número, pero lo hace de una forma más resumida. Fíjense, aquí no voy a utilizar la fórmula molecular que vemos empleando en las dos anteriores. También importante, la forma en que vamos a abreviar, fórmula condensada va a ser F mayúscula, C mayúscula. Y fíjense el ejemplo. Tengo representado una cadena hidrocarbonada, que también debo mencionarles que siempre las cadenas hidrocarbonadas empiezan con un CH3. Siempre. Si ustedes observan la primera, el primer carbono tiene unido a él 3. Siempre el carbono de inicio y el carbono del final deben tener siempre 3 átomos de carbono, para que ese cuarto enlace que deben tener es el que les va a permitir mantenerse unidos a la cadena. En este caso, como no utilizamos enlaces, sabemos que en la condensada siempre ustedes van a tener CH3 al inicio y CH3 al final. Siempre. Todo lo que se encuentre entre esos dos es lo que forma parte de la molécula. En este caso me dice que tengo una cadena hidrocarbonada donde inicia con CH3 y termina en CH3, pero que en el medio de ellos dos se repite 4 veces un CH2. Yo puedo, cualquiera de estas fórmulas, convertirla una en otra para poder entender. Estas se las voy a convertir en una fórmula de tipo semidesarrollada, para que vean cómo esta puede estar condensada. Esta misma que tienen acá, fíjense, CH3 al inicio, CH3 al inicio. Me dice que antes de colocar el CH3 del final, yo debo colocar 4 veces el CH2. 1, 2, 3, 4. 4 veces el CH2 y al final el CH3. Quiere decir entonces que esta fórmula molecular queda representada de fórmula condensada de esta forma, de fórmula semidesarrollada de esta manera y de fórmula desarrollada de esta manera. Todas corresponden al mismo compuesto, pero son diversas formas de expresarla. La fórmula representativa en línea la vamos a abreviar con las letras F, R, L mayúscula, que indica fórmula representativa en líneas. Igual voy a utilizar la misma fórmula molecular, solo que ahora la voy a representar bajo este tipo de fórmula. ¿Cómo lo hago? Este tipo de fórmula también suele encontrarse en algunos textos como fórmula taquigráfica, ¿ok? Porque lo que me permite mostrar son gráficos acerca de esta representación. ¿Qué debo tener claro? Esta es la forma de representar, observen. Solo que aquí debo tener claro que cada vértice o extremo de esa estructura representa un átomo de carbono y que los átomos de hidrógeno que completan la tetravalencia del carbono son imaginarios, es decir, yo debo imaginar, suponer, inferir que ellos están allí para completarlo, pero no los debo representar. Y todas las ramificaciones que veremos más adelante en una fórmula de tipo representativa en línea se van a colocar con líneas. Todo tiene su representación en esta fórmula. Entonces yo diría inicio aquí, siempre el inicio, cada vértice o extremo representa un átomo de carbono. Este es un átomo de carbono que no lo represento ni tengo que colocar un puntico, simplemente lo estoy haciendo para explicar que allí está y que debo imaginar que si aquí está el átomo de carbono y este es el enlace que me permite unir la cadena, aquí hay imaginarios 3 átomos de de hidrógeno, que me permiten completar la tetravalencia del carbono. Si voy al siguiente vértice o extremo, también representa un átomo de carbono, pero en este caso tengo un enlace por aquí y un enlace por aquí, que son los que forman la cadena, pues entonces completaré su tetravalencia con átomos de hidrógeno. Coach, debemos colocar los átomos de hidrógeno así como usted los colocó en el video y representarlos. No, simplemente lo estoy haciendo para explicar cómo es que me debo imaginar que está ocurriendo allí, pero no se representa. En este caso, siempre va a quedar un átomo, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos átomos de carbono dice mi fórmula molecular? C6H14. ¿Cuántos tengo aquí? 3 al inicio y 3 al final serían 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
y 14 átomos de hidrógeno que no los voy a escribir, pero debo inferir, suponer que se encuentran allí descritos. Bien, me despido en esta oportunidad y les invito a hacer revisión de las guías de contenido que les son facilitadas a través del Classroom. También muy importante la visualización de los videos tutoriales, ya que de esta manera tendrán mejor comprensión de los contenidos tratados. También tendrán en ellos una guía de ejercicios propuesta, la cual les invito a realizar para la mejor comprensión de los contenidos tratados.